Carlos Raimundi. Hola Carlos, ¿cómo estás? Julio, mucho gusto poder conversar con ustedes y gracias por haberme llamado. No, un gran abrazo. Aprovechamos para hacer público también otra buena noticia para nosotros desde el punto de vista humano, ideológico, comunicacional. Carlos, en el ciclo 2012 del Candil, será columnista. Para nosotros, te lo hago público, como te lo dije por correo, es un verdadero honor tenerte en el equipo y que nos ayudes a reflexionar y a comprender, que para eso te llamamos, digamos. Y a dirimir. ¿No? Y a dirimir. El contrato te lo mandamos después. Bueno, la verdad que un gusto para mí también, un honor, y ojalá podamos ser útiles en la reflexión colectiva, ¿no? Yo siempre sigo pensando que varias cabezas piensan mejor que una y que entre todos nos vamos ayudando, sobre todo en un momento como este, tan rico, de tanto debate, donde está presente, digamos, en la calle, en la cotidianidad, la cuestión política, y yo lo veo eso como un valor muy importante, no como un disvalor como sucedió en otras épocas no tan lejanas. Efectivamente. Se le tiene un poco de miedo a la discusión y en realidad es enriquecedora, no importa que haya distintas ideas, lo que importa es que se vayan sumando, como vos decís, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, lo que pasa es que esto tiene que ver con una concepción profunda de la democracia, ¿no? Y yo creo que la democracia es cierto que tiene un costado procesal, digamos, que es el del voto, el del respeto de derechos, de garantías, de procedimientos. No me parece eso menor. Pareció menor en otras épocas de la Argentina y no fue muy mal. Yo recuerdo siempre Bueno, al último que le escuché esto es al propio Carlos Kunkel, digamos, insospechado de formalista, digamos, ¿no? Y sin embargo te dicen, mirá, nos dimos cuenta del valor que tenía la democracia en la segunda sesión de tortura, ¿no? Así que desde ese punto de vista yo valoro eso, pero en el fondo a mí me parece que hay un rasgo de igualdad y un rasgo de libertad individual para poder construir un destino, para poder construir un plan de vida, para poder construir una vocación, un camino a la felicidad que se traza cada uno de manera individual, y es esa la esencia de la democracia. Y en ese sentido, cuanto más formen parte, cuanto más conciudadanos tomen la palabra, más cerca estamos de ese respeto por el otro, de ese respeto por el plan de vida del otro, de ese como dice Norberto Bobbio, en algunas cosas los seres humanos tenemos que tender a ser cada vez más iguales, que es en derechos, en oportunidades, en expectativas de vida. Pero en otras cosas tenemos que garantizar la diversidad. Y esa combinación entre ambos factores es lo que da una democracia más rica, una democracia más plena, ¿no? Qué bueno que haya citado a Bobbio, uno de mis autores preferidos. Está buenísimo esto. Yo te doy otra cita. Yo estoy leyendo el segundo tomo de Peronismo de José Pablo Feynman, y hay una cita que dice: el poder no se toma, el poder se crea. Sí. Y tiene que ver con esta reflexión tuya, de cómo se va creando poder en la medida en que el músculo del debate se vaya haciendo más popular, digamos, en el sentido cuantitativo inclusive del término, ¿no? Sí, vos sabés que ese concepto, que está muy presente en la obra de Feynman, también está presente en el libro que él escribe sobre sus conversaciones con el Flaco. Claro, exactamente. Porque eso es una cosa, si yo no lo recuerdo mal, que le dice Kirchner a Feynman, ¿no? Le dice, mirá, yo saqué el 22%, por lo tanto no tengo poder, el poder lo tengo que crear. Exactamente. El poder lo tengo que crear. ¿Y cómo se crea? Se crea con políticas concretas, se crea distribuyendo riqueza, distribuyendo recursos, pero también se crea desde lo simbólico. Claro. Porque lo simbólico marca caminos, instituye debates. Es decir, cuando el expresidente Kirchner le ordena al jefe de la Casa Militar bajar los cuadros,
no estaban los juicios en marcha, no había militares todavía condenados en la escala que están hoy, no había la misma conciencia y la misma familiaridad en la sociedad que tenemos hoy con esos juicios, no había todo eso. Pero ¿qué era lo que se había creado? Se abrió el espacio en ese momento, se abrió la brecha, se abrió el camino, y eso se hizo a partir de los símbolos. Y disculpame, Julio, una digresión, pero la etapa de los 90 fue un proceso similar pero a la inversa. Es decir, una de las primeras cosas que hace Menem es diluir los símbolos históricos del peronismo. Cuando él se abraza con el almirante Rojas, cuando nombra a Álvaro Alzogaray embajador, y cuando nombra a Bungeborn al frente del Ministerio de Economía, Rapanelli en ese momento era... Sí, Rapanelli fue el primero y Roy fue después, cuando muere Rapanelli, pero los dos directivos de Bungeborn, lo que hace es borrar, es desvanecer la memoria histórica del intentar hacerlo, porque después una cosa es que lo haga un presidente y otra cosa es que después eso hay una memoria que queda sellada en el pueblo, digamos, ¿no? Se sacó la careta. Está en el disco rígido de la sociedad. Claro, afortunadamente. Ahora, lo que te quería decir es que esta construcción de poder empieza por la reapropiación de los símbolos, ¿no? Y entonces cuando la presidenta habla de igualdad, cuando se habla de trabajo, cuando se pone en agenda todas estas cosas, se recupera el ADN histórico del peronismo, digamos, y entonces se puede iniciar un camino con esta riqueza que es la que estamos viviendo hoy, ¿no? Hablando, quería decir algo, y en ese sentido, a mí lo que más, hablando del poder, se puede decir, porque a mí lo que más me llama la atención hoy de Cristina, por ejemplo, es que su poder hoy principalmente está dado sin ninguna mediador entre ella y el pueblo. Ella le habla directamente al pueblo todo el tiempo y no hay ningún intermediario, y el poder se lo da al mismo pueblo. Podemos decir que hoy el pueblo tiene poder, digamos, sobre las decisiones, ¿no? En este proyecto. Sí, sí, yo creo que claro, en ese mismo sentido, agregando, digamos, a lo que vos decías, Cristina es como que está demostrando que cuanto más presión le hagan los aparatos, menos bolilla le va a dar. ¿No? Si le hacen actos, si le copan la parada, ella dice, bueno, háganlo, y les voy a demostrar que eso no sirve, ¿no? Y eso es bueno, no alcanza con eso solo, pero indudablemente es bueno. Yo creo que la integración de muchos jóvenes en las listas, en los cargos legislativos, y yo pienso que también en futuros lugares expectantes en el gabinete, etcétera, me parece que van en esa dirección, ¿no? De una construcción de un poder nuevo, despojado de las presiones que históricamente han ejercido los grandes aparatos, ¿no? ¿Votaste a favor de la llamada ley antiterrorista? Sí, pero me das una muy buena oportunidad para decir algunas cosas. Porque, por eso te pregunto. Sí, porque mira, Julio, ahí ayer vi una nota en internet, una nota de Roberto Gargarella, a quien yo aprecio desde lo académico y no me pasa lo mismo desde lo político, ¿no? Donde dice que quienes votamos esta ley no podemos seguir hablando, no podemos volver a hablar con dignidad, una cosa así estereotipada, que ¿sabés a qué me suena? A personas que tenían una matriz progresista y que de a poquito, por no, entre comillas, mancharse, contaminarse con este proceso, con las contradicciones de este proceso, se quedaron afuera. Y entonces ahora están tratando de engancharte en alguna resbaloncito ¿no? Fueron los que formaron el Grupo A en el Congreso. Fueron los que permitieron los golpes de mercado. Fueron los que impidieron que el Congreso sancionara leyes populares, etcétera. Esos mismos, entonces, cuando ven que vos votás una ley que no es la más linda ley que has votado en tu vida, ni de cerca, entonces ahí se agarran para estereotipar, que era como los superpoderes. Me acuerdo, me hizo acordar a cuando Carrió hablaba de los infames traidores a la patria, porque le daban facultades a un jefe de ministro
pero porque una cosa es hacerlo con Cavallo para que rife todo, y otra cosa es hacerlo con con Aníbal Fernández para que o con Aníbal Fernández para que destine fondos a la ceniza volcánica, a los pueblos atacados por la ceniza volcánica, o cuando se le sacó un negociado fenomenal al fútbol, y hubo que tomar fondos para poderlo solventar. Bueno, digo, eso se lo estereotipaba como los infames traidores a la patria. Y ahora Gardella me quiere poner en ese papel, y la verdad es que no lo va a lograr. Y te digo por qué no lo va a lograr. Porque el mismo día que voté eso, voté la ley de papel prensa, voté la ley del estatuto del peón rural, la ley penal tributaria para que haya traje a rayas para los evasores, la ley que penaliza la manipulación de mercados a aquellos dirigentes económicos o referentes económicos que tienen información privilegiada y la utilizan, digamos, para poder hacer corridas de títulos y de acciones y de divisas, etcétera. Voté los límites a la propiedad extranjera de las tierras. Entonces, ¿qué pasa? Hay una presidenta que a mi juicio es una presidenta que va en un camino popular, en un sentido popular, inclusivo, de mercado internista, estatalista, de recuperación de grandes instituciones como las paritarias, la asignación universal, la ley de medios, etcétera, que además va a Cannes y en la cara les dice a los líderes del capitalismo que es un sistema perverso, que forma el Banco del Sur, que hace todo eso, y que como gobernante que es, dice, miren, la verdad, en este punto he decidido adecuarme al estándar internacional que me pide un organismo. ¿Qué es un organismo de segunda? Como dice Zaffaroni, sí, es un organismo de segunda. ¿Que no mejora la performance de un país contra el terrorismo? No lo mejora. Creo que tampoco la empeora. Para nada me parece que eso tenga que ver con la protesta social, ni nada por el estilo. Mira, el otro día me hacía Ernesto Tenenbaum un reportaje para Radio Mitre de Buenos Aires y me decía esto de la protesta social. ¿Sabés qué día era? El mismo día que el Momo Venegas hizo 35 cortes de ruta y no se le hizo ni una arruga en el jean a los que cortaban la ruta, siendo el Momo Venegas el archienemigo sindical del gobierno, que se quería seguir quedando con la caja del Renatre que maneja su sindicato con la sociedad rural. Entonces, ahora, te voy a aclarar una última cosa. Tuvimos muchas gestiones, hablamos mucho con Berbisky, con el CELS, con los organismos de derechos humanos y demás. Y en una reunión, en una entrevista que tuve personal, ni siquiera telefónica, con el ministro de Justicia, le dije, Nuevo Encuentro no puede votar el proyecto como está. Y a partir de ese momento se le incluyó, lo mismo había hecho Heller, lo mismo Sabatella, y el proyecto tiene una modificación, un agregado que dice casi textualmente, en ningún caso se aplicará el agravante de penas para la defensa de un derecho social, de un derecho humano o de cualquier otro derecho constitucional. Vos me vas a decir, ¿eso arregla las cosas? No las arregla, pero indudablemente le marca límites a los jueces, y diciendo, para esto se puede aplicar y para esto no se puede aplicar en ningún caso. Ahora, ¿qué pasa? Y con esto termino la explicación. La ley hubiera salido igual, pero salía peor. Claro. Vamos a suponer, mire, yo me pongo en Chico Malo, me pongo en Victoria Donda, digamos, en Claudio Lozano, en términos de las posiciones de ellos, me refiero, ¿no? Pero con la diferencia que yo no estuve en el grupo A para poner en vilo a Mercedes Marcó del Pon y toda la estrategia de endeudamiento del país, eso sí no lo hice. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si me pongo ahí, digo, no voto nada, me hago el chico rebelde y tiro piedritas en el vidrio para que haga ruidito. Ahora, la ley salía igual y salía peor, porque salía sin ese corte. Nosotros logramos introducir ese corte. Ahora, obviamente, ¿qué te va a decir el oficialismo? Miren, yo les pongo la reforma, pero ustedes me la tienen que votar. Claro. Porque si no, ¿para qué la pongo? Claro. Así que, Julio, ahora, si vos me preguntás si yo estoy contento, no estoy contento, no me parece una buena ley, no me parece que mejoren nada. Ahora, cuando uno es legislador, no es una ONG de derechos humanos. Porque el organismo de derechos humanos tiene que ir por los derechos humanos y no tiene que atender a que
Pepe Mujica, por ejemplo, te pueda decir, mirá, yo te firmo el decreto para expulsar a los barcos de Malvinas, de Uruguay, pero te pido por favor que vos te adecues, digamos, a una norma que ya hizo toda América Latina y que el único país que falta es la Argentina. Entonces eso no lo contempla un organismo de derechos humanos, no lo contempla un periodista, no lo contempla un juez de la Corte. Zaffaroni dijo, esto es un disparate, pero yo no estoy en el pellejo del presidente, que tiene que evaluar otras razones políticas y no solamente las razones jurídicas, que yo sí tengo que analizar, dijo Zaffaroni. Y en términos políticos hay un espectro más amplio de razones que son las que te llevan a decir, miren, este es un gobierno que tiene todo esto a favor y que en este punto me pide que lo acompañe en una cosa que a mí no me gusta. Eso ni me resta dignidad, ni me saca del campo popular, ni me puedo tomar en serio algunas de las acusaciones que hemos sufrido. Algunas gárgaras de Gargarela. Sí, por supuesto. Hoy, por ejemplo, la CTA de Micheli, que después de haber hecho las cosas que hizo en la última elección de la CTA, manifiesta en la calle en contra de la ley, como si alguien le fuera a hacer algo a un militante que proteste en la calle de la CTA. En fin, bienvenido al equipo, te agradecemos muchísimo la confianza, buen año, buena vida para vos y los tuyos y mucha sintonía fina para el 2012. Sí, mucha profundización. Bueno, gracias, perdónenme la longitud, pero así me dieron será, la oportunidad y el espacio de decir lo que hacía tiempo quería decir. Ojo, que así será el año que viene. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias. Chao, un abrazo. Carlos Raimundi, a quien incorporamos en 2012 a la grilla de columnistas del Candil. Nuevo encuentro. Qué lujo, Nuevo encuentro.